Ahora vamos a aprender acerca de Martin Luther King Jr. Cuando decimos Jr., eso quiere decir que él fue el hijo, o sea, su papá de él también se llamaba Martin Luther King, pero para distinguir quién era, si fue el papá o si fue el hijo, se dice Martin Luther King Jr. o aquí van a decir hijo. Entonces vamos a aprender un poco acerca de Martin Luther King. Martin Luther King, hijo, fue un gran líder de los derechos civiles. Nació en Georgia en 1929. En esa época, los blancos y los negros estaban segregados. Su padre le enseñó a exigir respeto. ¿Qué quiere decir la palabra derechos civiles? La palabra derechos civiles quiere decir los derechos que nosotros tenemos para vivir en paz. Entonces, él fue un líder que creía que todos, sin importar qué color seas, tenemos derechos civiles. ¿Qué quiere decir la palabra segregados? La palabra segregados quiere decir separación, estar apartes. Entonces, en su tiempo, cuando él vivía, había mucha separación entre personas que eran blancas de piel o negras o de color. Y entonces, él ayudó a cambiar eso. Él quería que todos tengamos el mismo respeto hacia el uno al otro, pero que tenían que dar respeto y cada quien tenía que dar respeto. Vamos a aprender acerca de su educación. Educación quiere decir su escuela. Educación. Martin era un buen orador. Ganó un importante concurso de oratoria en la escuela secundaria. También era inteligente. Tenía 15 años cuando terminó la escuela secundaria en 1944. Asistió al Morehouse College en Atlanta, Georgia. Entonces, él fue a la escuela secundaria, pero él también fue al colegio. Entonces, él tuvo su high school, tuvo su elementaria como tú, y también fue a su escuela secundaria, su high school, su colegio. Y él, cuando él estudió en Georgia. Aquí tenemos un dibujo de Martin. Dice, Martin obtuvo un doctorado en 1955. Un doctorado no quería decir que fue doctor de medicina, pero él estaba muy educado en lo que él fue a aprender. Entonces, en lo que él fue a aprender, él tenía mucha inteligencia y era muy sabio de lo que fue a aprender a su escuela para recibir ese doctorado. Ahora vamos a aprender un poco más acerca de las obras que él hizo en su vida. Obra de su vida. En 1948, Martin se hizo ministro religioso. Trabajó mucho para cambiar las leyes de segregación. Dio discursos y encabezó marchas. Les decía a las personas que no pelearan. Les mostraba cómo cambiar las leyes de manera pacífica. Entonces, ministro, dice ministro, él se hizo ministro religioso. Un ministro religioso es una persona encargada de una iglesia. Entonces, él estudió para aprender más acerca de su religión, pero también aparte de eso, fue el líder de su iglesia. Aquí tenemos la palabra otra vez, segregación. Recuerda que segregación quiere decir separación, que estaban separadas. Entonces aquí dice que él trabajó mucho para cambiar las leyes de segregación, porque en ese tiempo habían leyes que separaban a las gentes. Entonces, aquí también dice la palabra encabezó. Encabezó quiere decir que él ayudó a como comenzar
esas marchas, dice, encabezó marchas, o sea, él ayudó a comenzar esas marchas. Y aquí podemos ver Martin marcha por el derecho a votar. Entonces ellos iban porque ellos querían el derecho de poder votar, que los morenos o en ese tiempo no tenían ese derecho. Entonces vamos a aprender ahora acerca de los últimos años de Martin Luther King. Últimos años. A Martin a veces lo enviaban a la cárcel o tenía que enfrentar la violencia por sus ideas, pero seguía trabajando. En 1963 dio su famoso discurso Tengo un sueño en Washington, D.C. En 1964 ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, violencia quiere decir herir o atacar. Entonces dice que él fue atacado o fue herido por sus ideas que tenía ahorita, que él tenía. Y también el Premio Nobel de la Paz, ese es un premio que se le da a las personas que promueven la paz en nuestro mundo. Aquí dice Martin en la marcha de 1963 en Washington, D.C. Esta es una plática que él dio. Primero hicieron una marcha y después hicieron una plática en donde él platicó con las personas porque lo que quería eran derechos civiles y también quería paz entre los blancos y los morenos. Entonces aquí está una foto de esa plática. Ahora vamos a ver qué aportó él a los Estados Unidos. Aportes. En 1964 se sancionó la Ley de Derechos Civiles, por la que las personas negras obtuvieron la igualdad de derechos. El trabajo de Martin abrió el camino. Lo asesinaron en 1968. En la actualidad, estadounidenses de todas las razas celebran el Día de Martin Luther King Hijo cada año en enero. Entonces, a él lo mataron también porque él pensaba diferente y quería paz. Él fue una persona que fue líder, que lo mataron porque él quería algo mejor para todos nosotros y él quería derechos civiles, o sea, que todo sea igual. Entonces, él ayudó a que se obtuvieran esos derechos iguales para todos. Y nosotros en unos pocos días vamos a descansar un día en donde vamos a celebrar el día de Martin Luther King. Entonces, aquí en los Estados Unidos nosotros celebramos el día de Martin Luther King, que va a ser en estos días en enero. Entonces, vamos a ver en qué día va a ser, el día que vas a descansar, y por eso vamos a descansar ese día para celebrarlo a él. Aquí en esta foto podemos ver el presidente Johnson. En ese tiempo estaba el presidente Johnson cuando él vivía. Y presidente Johnson fue el que firmó la Ley de Derechos Civiles para las personas morenas, para que haya igualdad de derechos, para que tuvieran derechos civiles.